Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Carlos, cuénteme, ¿cómo va con el corte de café? Bastante bien, Pedro. Vamos al día cortando los frutos que van madurando. Don Carlos, ¿considera que le subirá la cosecha? Creo que sí, Pedrito. Casi todas las secciones se recuperaron y producirán más que el año pasado, excepto una sección. ¿Y eso a qué se deberá, Carlos? A lo mejor no le dio el mismo mantenimiento que a las otras secciones. No lo creo, Pedro. A todas las secciones se le da el mismo mantenimiento. Papá, ¿no será lo mismo que está pasando en la sección de la barranca, allá en la finca? Podría ser, mijo. Carlos, ¿cómo observó la preparación de las plantas de esa sección? Muy buena. Las plantas tienen buen follaje y presentan buen color, pero tienen baja producción. Entonces, algo malo va a estar pasando en esa sección. Valdría la pena que lo viera el ingeniero Luis, que por cierto, ahí está llegando. Es cierto. Vengan, vamos a recibirlo. Señores, buenos días. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Ingeniero, buenos días. Pase adelante. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Buenos días, ingeniero. Qué bueno verlo de nuevo. Viera que tengo dudas sobre la producción en una sección de café. ¿Qué está pasando con la producción de esa sección, don Carlos? Fíjese, en ese cafetal se observa buena preparación, pero la producción de frutos es baja. Y lo que más llama la atención es que el año pasado así fue su comportamiento. ¿Qué puede estar pasando, ingeniero? Si esa sección tiene el mismo mantenimiento que los otros lotes de la finca. Habría que verla, así que no esperemos más. Vamos, por favor. Ingeniero, yo creo que es lo mismo que está sucediendo en la sección de la barranca en nuestra finca. Puede ser, Pedrito. Habría que verlo para determinar la causa de la baja producción de frutos. Don Carlos, ¿cómo estuvo la purga de frutos en las plantas de esa sección? Pedrito, los frutos de esas plantas no se cayeron. Lo que sí se observó fue poca cantidad de flores en cada floración. Eso está muy extraño. De repente el fertilizante que aplicaron no era de la fórmula adecuada o de muy buena calidad. No creo, Pedro. Las fórmulas del fertilizante que usamos fue en base al análisis de suelos. Se compró en un solo lugar y de la misma marca. Es cierto, don Carlos. Me recuerdo que en una visita hicimos los cálculos para implementar el programa de fertilización de cada sección. Ingeniero, ¿podría ser la variedad que se tiene sembrada? Podría ser, Pedrito, pero ya lo veremos al momento de estar en ese cafetal. Bueno, señores, ahorita salimos de dudas, ya llegamos. Don Carlos, este cafetal tiene buen follaje, eso sí, con baja producción de frutos. Ingeniero, ¿qué le parece este cafetal? Se ven plantas sanas, con buen follaje, pero con exceso de sombra. Carlos, de acuerdo a lo que presenta este lote, es el mismísimo problema que tenemos en la finca. Es cierto, papá. En este lote no le llega muy bien la luz del sol. Por ahí va la situación, Pedrito. Eso se debe a que el terreno está en posición contraria a la salida del sol. Y por lo que hemos observado durante el recorrido, también tiene el mismo manejo de sombra que las demás secciones de la finca.
Entonces, ¿qué manejo de sombra debo hacer en este cafetal? Por la posición que tiene, debe de desombrarlo más fuerte que las otras secciones de la finca y permitir que las plantas reciban mayor radiación solar. Ya verá Carlos que al cambiar el desombrado, las plantas tendrán más producción de frutos. Ingeniero, ¿a qué se debe que las plantas de café necesitan de sol, pero no en exceso? Don Carlos, eso se debe a la naturaleza de las plantas y que las hojas cumplan con sus funciones para contribuir a la producción de los frutos. Es cierto, ingeniero. Las hojas le sirven a las plantas para respirar, transpirar y para transformar los nutrientes que absorben por las raicillas en alimentos que le sirven a la planta para crecer y producir. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo en este cafetal, aunque se fertilice bien, no se tendrá buena producción por falta de luz del sol. Así es, don Carlos. Este es el motivo por lo que no fructifican esas plantas, por lo que al final de la cosecha y después de la poda, debe manejar la sombra para permitir mayor entrada de luz solar. Gracias a todos por las sugerencias y les prometo que las pondré en práctica para corregir el mal funcionamiento de estas plantas. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el ingeniero Luis, técnico de Anacafé. Hoy aprendimos algunas prácticas sobre el funcionamiento de las plantas de café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días, amigos caficultores, es un gusto estar con ustedes nuevamente con su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre la morfología y fisiología del café y justo al volver de la primera pausa vamos a tratar este tema con el ingeniero Maynor Vázquez. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Estimado caficultor, durante la cosecha, asegúrese recolectar solamente frutos de café que hayan alcanzado su madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros, para obtener una buena calidad de bebida. Gracias por seguir con el Cafetal Radio. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Una vez más estamos en el programa El Cafetal Radio, el programa de todos los caficultores de Guatemala. Hoy saludamos muy cordialmente a nuestros amables oyentes y especialmente a nuestros amigos caficultores de todas las regiones cafetaleras del país, quienes trabajan en sus cafetales de la mejor forma posible y haciendo un gran esfuerzo para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante que nuestros amigos caficultores sigan las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy vamos a platicar con Maynor Vázquez sobre la morfología y fisiología de la planta del café. Maynor, ¿a qué se refiere esta actividad? Cuando se habla de morfología y fisiología, se refiere al conocimiento de los diferentes órganos o partes que forman la planta de café y el funcionamiento de cada una de ellas, con el propósito de optimizar el desarrollo de las plantas de acuerdo al clima y suelo del lugar donde se establece el cafetal, y así lograr alta productividad y rentabilidad del cultivo. Para lograr el buen funcionamiento de las plantas y definir el mantenimiento que se le debe dar, es necesario conocer los factores climáticos del lugar, como el caso de la altitud, la temperatura, la cantidad de lluvia que cae durante el año y los meses que llueve, la inclinación del terreno y su orientación en relación a la salida del sol.
Si es una zona de vientos, también se debe conocer la clase de suelo y su contenido de nutrientes. ¿Y cuáles son los órganos o partes que forman una planta de café? Son varios los órganos que forman la planta de café y cada uno de ellos tiene una función especial. Para facilitar el conocimiento de su estructura y funcionamiento, cada planta se divide en raíz, tallo, ramas, hojas, flores y frutos. En la medida que se logra el adecuado funcionamiento de cada órgano, se manifiesta en el buen desarrollo de las plantas y aumento en la producción de los frutos. Maynor, ¿y cómo está formada la raíz y qué funciones cumple en la planta de café? La planta de café tiene una raíz principal que puede profundizar 1 metro o más de acuerdo a las condiciones del suelo. De esta raíz emergen otras raíces que se le denominan raíces secundarias y terciarias, que se caracterizan por ser fuertes y crecen en sentido lateral, lo cual permite el anclaje de la planta. Estas raíces dan origen a otras raíces delgadas y son conocidas como raicillas o pelos absorbentes. Las raíces laterales pueden extenderse 1 metro de la raíz principal y generalmente coincide con el largo de las ramas o bandolas. La mayoría de raíces se encuentran en los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo, donde las raicillas se encargan de absorber el agua y los nutrientes del suelo que necesita la planta para su crecimiento y producción. Maynor, otro de los órganos de la planta del café es el tallo. ¿Cómo está formado y cuáles son sus funciones? La planta de café está formada por un tallo que tiene un crecimiento vertical y es conocido como crecimiento ortotrópico. Conforme se desarrolla el tallo, también se van formando los entrenudos y cada nudo tiene varias yemas que dan origen a las ramas primarias que también son conocidas como bandolas. Estas ramas nacen a partir del 10º nudo, debido a que en los primeros nudos solo nacen hojas. Las ramas primarias tienen un crecimiento lateral que es conocido como crecimiento plagiotrópico. También en los nudos existen yemas que dan origen a nuevos brotes que tienen crecimiento vertical, pero para que esto suceda se debe agobiar la planta, despuntar o descopar el tallo. Además, en la parte inferior del tallo se encuentran yemas que dan origen a nuevos tallos y sucede después de que se corta o se recepa este tallo. ¿Y cómo están formadas las ramas de la planta de café y cuáles son sus funciones? Las ramas nacen de las yemas que se encuentran en los nudos del tallo y son conocidas como ramas primarias, que crecen continuamente a medida que el tallo también crece. De cada nudo nacen 2 ramas primarias en forma opuesta que le dan la forma cónica a la planta de café. Cuando se despunta el tallo o las ramas primarias de una planta, estas ramas primarias tienden a emitir ramas secundarias y terciarias, que en cierto momento podrían ayudar a la producción de frutos. Además, se debe considerar que la planta, al perder una rama primaria, no tiene la capacidad de emitir otra rama, lo cual afectaría la producción de los frutos. La importancia de conocer el crecimiento de las ramas se debe a que en ellas se producen hojas, flores y frutos, con la particularidad que la producción de frutos se concentra en las áreas nuevas de las ramas, o sea, en las áreas que tuvieron crecimiento durante el año anterior. Gracias, Maynor. Hacemos otra pausa, pero recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar en este momento a los técnicos de Anacafé a los números 2243-8301 y 2243-8304 o enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FunCafé,
Contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura, comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Amigos caficultores, les informamos que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café pergamino para conocer la calidad de bebida que está produciendo. Estamos de vuelta con ustedes y seguimos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Estamos platicando con Maynor Vázquez sobre la morfología y fisiología del café. Maynor, las hojas son otros órganos de la planta de café. ¿Qué funciones desempeñan? Las hojas crecen en posición opuesta a lo largo de las ramas y una de sus funciones es la participación en el proceso de fotosíntesis, que consiste en la elaboración de las proteínas, carbohidratos y vitaminas por medio de los nutrientes que las raicillas absorben del suelo. Para que esto suceda, se necesita que las hojas estén expuestas a la luz del sol y que realicen las actividades de respiración y transpiración para absorber el carbono del aire y el hidrógeno del agua del suelo. Se debe tener presente que las hojas en condiciones normales viven en una planta alrededor de un año y se reduce este tiempo cuando se tienen condiciones adversas de clima o por mala alimentación o por plagas y enfermedades. Las hojas, cuando cumplen su tiempo de vida, se caen de las ramas y normalmente en esa parte no vuelven a nacer otras hojas, por lo cual las plantas realizan estas actividades con las hojas nuevas que van naciendo hasta que las ramas alcancen su crecimiento total. Maynor, ¿y cuáles son las funciones de la flor, que es otro órgano de la planta de café? Las flores nacen de los nudos de las ramas y en la base de las hojas. De cada nudo se forman 30 a 45 flores que al final dan origen entre 20 a 30 frutos dependiendo de la variedad, de la clase de mantenimiento y manejo que se le dé a la planta. Inicialmente, estas yemas tienden a producir ramas y por estímulo de la oscuridad, por efecto de los días cortos que sucede entre los meses de octubre a diciembre, se transforman en botones florales. Estos botones crecen lentamente durante 2 meses, adquieren el tamaño de un arroz y entran en un periodo de reposo, donde reciben el nombre de botones maduros. Con las primeras lluvias del invierno, estos botones continúan su crecimiento hasta abrirse en flores en un término de 8 a 10 días. La apertura de las flores ocurre durante las primeras horas de la mañana. En el segundo día empiezan a marchitarse y a partir del tercer día empiezan a secarse. Las flores del café de la especie arábica, como la variedad escaturra, catuahí, borbón, pache, catimor, sarchimor, pacamara o geisha, se autopolinizan, es decir, que no necesitan de otra flor para su fecundación. Caso contrario, ocurre con el café de la variedad robusta y ibérica, que necesitan de otra flor de la misma variedad para su polinización. Los frutos de café constituyen el objetivo principal del caficultor. ¿Cómo se forma este órgano en la planta, Maynor? Cada fruto de café es el resultado de una flor fecundada, por lo cual se necesitan condiciones adecuadas desde que se forman hasta el momento que se cortan, como el caso de tener un suelo fértil con humedad adecuada para que las plantas absorban los nutrientes que necesitan los frutos para su desarrollo. Cuando se dan sequías al inicio y en las diferentes etapas del crecimiento de los frutos, estos frutos pueden caerse de la planta o darse la formación de un grano vano o grano negro, de los dos que se forman en cada fruto. Al inicio del crecimiento de cada fruto son de color verde, luego se tornan amarillo y finalmente rojo, aunque los frutos de algunas variedades son de color amarillo. Cada fruto está formado por 2 granos que dan origen a la bebida o a la semilla de café. El tiempo que transcurre desde la floración hasta la maduración del grano varía según la especie. Para el caso del café arábico, o sea, de las variedades comerciales que se cultivan en Guatemala,
es de 6 a 8 meses. Para el caso del café robusta es de 9 a 11 meses y para el café libérica de 11 a 14 meses. Maynor, las semillas se originan de los frutos de café. ¿Cómo es ese proceso de producción? Daniel, de cada fruto de café se obtienen 2 semillas y cada una de ellas está formada por 2 partes que se llaman pergamino y almendra. El pergamino es la cascarilla de color ámbar que protege a la almendra. La almendra es de consistencia dura, de color verdoso. En su interior se encuentra el embrión que es el encargado de darle vida a la nueva planta y le provee alimento durante los primeros días después de su germinación. El grano destinado para semilla de café debe tener entre 25 a 30% de humedad para conservar la vida del embrión. ¿Y cuáles son las condiciones del clima que permiten el buen desarrollo y producción del café? Es muy importante conocer las diferentes condiciones climáticas del lugar de la plantación de café, como la temperatura del ambiente, la cantidad de agua por medio de las lluvias, la humedad del aire, los vientos y la exposición de la planta a la luz del sol. Cada una de estas condiciones influye negativa o positivamente en la producción de café, donde la intervención del caficultor puede modificar su acción directa. Por ejemplo, el manejo de la sombra, los distanciamientos de siembra de las plantas de café, la siembra de los árboles como cortinas rompevientos y otras prácticas que se pueden realizar. Explíquenos ahora, Maynor, cómo influye la temperatura del ambiente en el cultivo de café. El rango óptimo de temperatura para el buen desarrollo de las plantas de café se encuentra entre 18 y 24 grados centígrados. En climas fríos, donde la temperatura es menor de 18 grados centígrados, el desarrollo de las plantas y de los frutos son lentos, por lo cual la cosecha es tardía. Además, se tiene el ataque de ciertas enfermedades como el caso de la foma. En climas calientes, donde la temperatura es mayor de los 24 grados centígrados, el desarrollo y la producción es rápida. La vida productiva del cafeto es más corta y la cosecha es temprana. Pero con estas condiciones de clima se tiene ataque de algunas enfermedades y plagas como la roya, la broca del fruto y el minador de las hojas. ¿Y cómo influye la lluvia en la vida y producción de los cafetales? Para que las plantas de café tengan buen desarrollo y producción, se necesitan de 1.600 a 2.200 milímetros de agua por año con una buena distribución. Cuando se dan periodos de exceso de lluvias, favorece la presencia de enfermedades como el mal rosado, el ojo de gallo, también puede dañar la floración del cafetal. Si se presentan sequías, las hojas del cafeto pueden caerse por falta de agua y se puede incrementar el ataque de plagas como la araña roja, el minador de las hojas y la broca del fruto de café. Gracias, Maynor. Vamos a la última pausa, pero antes, amigo caficultor, le recuerdo que si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab, puede consultar con los técnicos de Anacafé o visitar la www.anacafé.org en la sección de servicios. Ahora sí, vamos a la pausa, ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Amigo caficultor, evite la contaminación del café almacenándolo en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina, cardamomo o pesticidas, entre otros. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almácigo, manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Gracias por continuar con nosotros en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.
Vamos al último segmento de hoy. Estamos platicando con Maynor Vázquez sobre la morfología y fisiología del café. Maynor, ¿cómo influye la humedad del aire y la velocidad de los vientos en la vida de las plantas de café? Las plantas de café tienen buen desarrollo en un ambiente seco y sin viento. En un ambiente de alta humedad se generan condiciones de enfermedades como el ojo de gallo, mal rosado, la roya y otras enfermedades. Cuando existen vientos, las plantas tienden a cerrar sus estomas y respiran menos, lo cual limita su desarrollo y producción. Otros factores que influyen en el desarrollo de las plantas de café son la luz del sol y la nubosidad. ¿Cómo influyen estos factores? La principal fuente de energía para las plantas es la luz del sol, que llega a las plantas dependiendo de la presencia o ausencia de nubes y a la orientación del terreno en relación con la salida del sol. La planta de café necesita entre 1.600 a 2.000 horas de luz solar al año, que son de 4.5 a 5.5 horas por día. Con estas condiciones, la planta asegura una adecuada fotosíntesis que necesita para transformar los alimentos que absorbe del suelo a proteínas, carbohidratos, vitaminas y otros. Para regular la entrada de luz solar en las plantaciones de café, se debe cultivar debajo de árboles que se manejan de acuerdo a la ubicación de la plantación. ¿Y qué clase de suelo necesitan las plantas para tener una buena producción? Daniel, recordemos que el suelo es la capa superior de la tierra donde se desarrollan las raíces de las plantas y además le facilita su anclaje, le proporciona el agua y los nutrientes que necesita para su crecimiento, desarrollo y producción. Los suelos deben ser de una textura franca, o sea, que tengan proporciones similares de barro, arena y polvo, para que tengan buen drenaje del agua y buena circulación del aire que permite el buen desarrollo de las raíces. También estos suelos deben tener arriba del 3% de materia orgánica. Esta condición favorece la retención de humedad, aumenta su fertilidad y permite la vida de microorganismos que ayudan a darle mejores condiciones de vida a las raíces de las plantas. Los suelos para café deben tener un pH ligeramente ácido, entre 5.5 a 6.5. Con estas condiciones, los nutrientes están disponibles para que las raíces los puedan absorber. Maynor, para finalizar, ¿qué consejos le da a nuestros amigos caficultores para tener buenas plantaciones de café? A nuestros amigos caficultores les aconsejamos que no descuiden las podas en las plantas de café para mantener ramas productivas. Tener presente que una planta con raíz sana y bien desarrollada tiene mayor capacidad de absorber nutrientes del suelo y da como resultado una planta vigorosa y productiva que resiste al ataque de plagas y enfermedades. Además, un suelo de baja fertilidad se puede mejorar con la aplicación de fertilizantes, abonos orgánicos, yeso y cales agrícolas de acuerdo a lo que necesita. Gracias, Maynor. Recuerden que para tener un cafetal productivo deben consultar con los técnicos conocedores de esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde con gusto un técnico les estará ayudando. Amigos caficultores, gracias por haber estado con nosotros con el Cafetal Radio y recuerden que tienen una cita la próxima semana por esta emisora a la misma hora. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.